oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultad me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Oh, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Espero que bien. Es un gusto poder compartir la palabra de Dios y bueno, espero que estén pasando un tiempo lindo ahí en las casas, reunidos, no solamente por estar en comunión, sino porque también vamos a escuchar la palabra de Dios, que nunca vuelve vacía, ¿no? Y también porque vamos a tener un tiempo de oración por nuestros hermanos que están pasando necesidad, dificultades, y muchos también alabar a Dios por cosas que Dios ha dado, ¿no? Ahí apenas me pedían para compartir la palabra de Dios, a mi mente venía un versículo que fue el que estuvo dando vuelta básicamente estas últimas semanas en mi corazón y en mi mente,
Y se encuentra ahí en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, seguramente va a aparecer escrito, pero yo te lo leo. Dice, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, en la primera carta, ¿sí? Y dice, porque ¿quién te distingue? Aunque tienes que no hayas recibido. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pablo le va a hacer esta serie de preguntas, podríamos decir, retóricas, ¿no? Y no solamente se las va a hacer a los hermanos de esta iglesia, sino que se las va a hacer a las iglesias en general. Y obviamente ahí estamos vos y estoy yo, ¿no? Y con todo el temor del Señor, fueron preguntas que yo tuve que analizar en mi vida, que a mi vida trajeron convicción de aquellas cosas que estaban mal en mi vida, y cosas que uno sigue pensando y analizando y orando, ¿no? Y bueno, mi deseo y mi oración es que pueda ser de edificación en este tiempo. Ahí Pablo les pregunta, ¿no? ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si recibiste todas estas cosas, ¿por qué vivís como si fuera que no las recibiste, ¿no? Y me generaba curiosidad saber a qué se refería, qué es lo que Pablo quería decir, a quién les escribía. Así que vamos a hacer un estudio un poquito más profundo de qué es lo que Pablo realmente quiere decir. Así que yo lo seccioné en 3 áreas que también tenés vos y que tengo yo, y que nos va a ayudar a entender qué es lo que Pablo quería decirle a los hermanos, ¿sí? Todos nosotros tenemos 3 cosas básicas en diferentes medidas, pero todos pasamos por lo mismo. Por ejemplo, las cosas que deseamos tener, las cosas que deberíamos tener y lo que tenemos, ¿sí? Y Pablo va a apuntar a esas cosas, a la mente y al corazón de los hermanos ahí en Corintio, para obviamente llevarlos a Cristo, que es la esencia de todo esto, ¿no? Así que fíjate ahí, no vamos a empezar en el capítulo 4, vamos a empezar en el capítulo 3, en el versículo 3 al 4. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es decir, como gentiles. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Es interesante porque, en primer lugar, Pablo les va a mostrar, les va a traer luz de lo que ellos deseaban tener, ¿no? Y muchas veces nosotros tenemos como prioridades en nuestra vida, ¿no? Y hay cosas que deseamos tener o deseamos ser y que no tenemos, ¿no? Por ejemplo, hablaba con Juli y le digo, bueno, ¿qué te gustaría o qué deseas ser vos? Y yo me preguntaba a mí, ¿no? ¿Qué deseo ser yo? Y muchas veces es ser, por ejemplo, jugador de fútbol profesional. Y algo que no lo voy a tener, que no lo tengo. Y es algo que muchas veces viene a la mente, ¿no? Las cosas que vos deseas. Pueden ser cosas materiales, pueden ser cosas espirituales, pueden ser aspectos de la personalidad o físicos, ¿no? Y ahí estaba una cuestión de los primeros capítulos de los hermanos de Corintio, ¿no? Si vas a la Biblia, te vas a encontrar con que en Corintio había de todo tipo de problemas, había divisiones, había problemas hasta con la comida, ¿sí? Dice el capítulo 8 y 10 creo que es, que tenían problemas en la cena del Señor, ¿no? Había problemas hasta de doctrina en relación a la resurrección de Cristo, en este caso de divisiones como dijimos, y también había problemas de inmoralidad, ¿no? Una iglesia en la cual Pablo va a ocupar muchísimos capítulos, podemos decir 2 cartas, para poder exhortar y acompañar, ¿sí? Y en primer lugar él les va a mostrar lo que deseaban tener y que no tenían, ¿sí? Que era sabiduría, ¿no? Ellos estaban admirando a una persona que según Hechos capítulo 18, Apolos, era una persona elocuente, era ferviente de espíritu, era una persona que estaba instruida, que era poderosa para hablar y que lo hacía muy bien, aunque, dice ahí en Hechos capítulo 18, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, ¿sí? Esta persona, Apolos, una persona muy capacitada, hablaba muy bien y era tan elocuente que hasta Priscila y Aquila quedaron cautivados con sus palabras, pero había algo en su mensaje que estaba incompleto. Él estaba predicando un evangelio incompleto, que era el bautismo de arrepentimiento, ¿no? Y Pablo también va a utilizar este ejemplo para mostrarle que ellos estaban deseando cosas que parecían estar buenas, pero no estaban del todo buenas, ¿no? Porque dice, yo soy de Apolo, decían algunos, otros decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Pedro o de Cefas. Sin embargo, Pablo los va a apuntar y los va a llevar a Cristo. Fíjate el versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo, ¿no? Obviamente, acá la idea de sabiduría
era algo muy común en Corintios, ¿sí? Ahí en la ciudad de Corinto. ¿Por qué? Era una ciudad muy grande, una ciudad muy popular, había muchas, podemos decir, culturas, había mucha filosofía, había mucha sabiduría del mundo, y que venga una persona con conocimiento de la palabra de Dios y que está a la altura de esa sabiduría, para ellos era algo wow. Entonces querían tener eso, y Pablo se los va a decir: ustedes quieren tener esta sabiduría, pero fíjate lo que dice el versículo 20 del capítulo 3. Dice: y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, etcétera. Todo es vuestro y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. El Señor conoce los pensamientos de los sabios, dice, ¿no? Que son vanos. Ahí la palabra conocer, yo te la voy a dejar acá, ¿sí? Con una aplicación que puedes buscar directamente la palabra en original, es gnosis o ginosco, ¿no? De ahí viene la palabra que sale de ginosco, de ginecología, ¿no? Es conocer profundamente. La ginecología es la ciencia que estudia en profundidad a la mujer, ¿no? Y ahí el Señor está utilizando esta palabra ginosco para decir: yo conozco profundamente los pensamientos de estas personas, de los que dicen ser sabios, pero que en realidad viven en la vanidad de su mente. Y estas personas estaban tratando de imitar a esos sabios, ¿no? Estaban buscando y deseando ser como ellos. Era lo que deseaban ser. Estaban manifestando su vida y su corazón estaba manifestando querer tener esta sabiduría. Ahora el Señor conoce profundamente el pensamiento de estos sabios, pero esa misma palabra es la que se usa, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, cuando dice: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, ¿no? Dice: nunca tuve ese conocimiento profundo de ustedes. No son míos. Pero es la misma palabra que utiliza Jesús en Juan, por ejemplo, capítulo 10, versículo 27, que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ginosco, ¿no? Ese conocimiento íntimo, ese conocimiento profundo, ¿sí? Pero ginosco, por ejemplo, es conocer de antemano. Gnosis es ciencia, y de ahí viene la palabra, ¿no? Es la ciencia, es que Dios te conoce con ciencia, conoce tu intimidad, te conoce tu corazón, conoce tus pensamientos, porque le perteneces, ¿no? Y muchas veces vivimos como estas personas, deseando cosas que no necesariamente son malas, pero que nos alejan del principio primordial al cual Pablo los quiere llevar, ¿no? Cualquiera que ponga otro fundamento que no sea la palabra de Dios en Cristo está equivocado, ¿sí? Así que si vos estás deseando, si vos estás pensando, estás anhelando ser como alguien, tener la capacidad de alguien, tener cierta cosa material, casa, auto, es decir, me gustaría tener la facha de Gasti, nada, mentira, me gustaría tener la facha de alguna persona, porque no nos olvidemos que en Corintio también estaban las Olimpiadas, ¿no? Cuerpos tallados, lo pudimos ver en las Olimpiadas ahora, cuerpos súper atléticos y envidia de muchos, ¿no? Y ahí estaban los hermanos de la iglesia deseando la sabiduría de este mundo, deseaban tener sabiduría. Muchas veces, como te decía recién, ¿no? Nos encontramos soñando eso. Y yo me preguntaba, porque si el Señor conoce nuestro pensamiento y nos conoce interiormente, obviamente Él va a conocer nuestros deseos. Y yo te pregunto a vos, y me pregunto a mí en esta noche, ¿qué cosas me quitan el sueño, ¿no? ¿Con qué cosas estoy soñando, anhelando, pensando, que van más allá de lo que la palabra de Dios dice? Porque Pablo después va a utilizar este ejemplo en el capítulo 4, entre Apolos y él, y va a decir: miren, ustedes dividieron, pero nosotros estamos sirviendo al Señor. Así que ninguno piense más de lo que dice la palabra de Dios. Eso va a decir Pablo en el capítulo 4, versículo 6. Y Pablo ahora les está mostrando su corazón. Dice: ustedes desean esto, sabiduría. Y en segundo lugar, él les va a hablar, por ejemplo, no solo de lo que desean tener, sino que les va a mostrar lo que deberían tener. Fíjate, en el capítulo 4 ya entramos al versículo 1. Dice: así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Es interesante ahí porque Pablo va a utilizar esta palabra servidores, ¿no? Y Pablo le está diciendo: ustedes desean tener algo que no tienen, sabiduría, pero ustedes deberían tener algo que no tienen, y es humillación, ¿no? Y Pablo le va a decir: téngannos a nosotros por servidores. Y es interesante, y te voy a dejar también acá la palabra que utiliza para servidores, que es, la tengo anotado por acá, juperetes o uperetes en otra
en otras traducciones del griego, que significa los remeros de más abajo, ¿no? Pablo va a utilizar analogía con los ayudantes en un barco que están remando, pero son los que están más abajo, los que más fuerza hacen, ¿no? Y él dice, téngannos por los ayudantes que están más abajo y están remando. Humillación, eran los que más humillados estaban, ¿no? Porque tenían que poner todo para que ese barco avance. Y Pablo le está diciendo, bueno, ustedes desean tener algo que no van a tener o que pueden tener, pero que no tiene nada que ver con Cristo, pero ustedes deberían tener algo que no tienen y es humillación. Y fíjate lo que dice, ya entrando ahí al versículo que te mencionaba al comienzo, estoy bien con el tiempo, dice versículo 7, ¿no? Versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, como decíamos, ¿no? Hace un ratito. O sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y era lo que estaba pasando, división. Y entra el versículo 7, ¿no? Lo que deberían tener y no tienen. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como últimos, ¿no? Como sentenciados a muerte, como hemos llegado a ser, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Y empieza a dar una lista hasta el versículo 17, no, perdón, hasta el versículo 15, del contraste que ellos no tenían, ¿no? Pablo le está diciendo, ustedes están viviendo como ricos. Le dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué te distingue? Y si recibiste todo, ¿por qué vivís como si fuera que no lo recibiste? Y dice, ya estás rico, ya estás saciado, y ahí las palabras se utilizan en forma negativa, ¿no? Sos un avaro, sos un codicioso, estás acumulando para vos. Dice, y pensás que reináis. Y Pablo les dice, ojalá fueran reyes y reinen. Así nosotros reinamos con ustedes. Pero no lo son, dice. Y lo que deberían ser y tener no lo tienen, que es humillación. Que es ser siervos en la obra del Señor. Que es estar abajo del más bajo de los remeros. ¿Sí? Para que la obra del Señor pueda, en conjunto con el Espíritu Santo y la fortaleza de la gracia de Dios, a avanzar. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Dice, ustedes desean tener cosas que no tienen, y es sabiduría, la sabiduría de Dios, ¿no? Pueden tener la sabiduría en el mundo. Ustedes deberían tener humillación, porque la humillación obviamente nos abre las puertas de la gracia, ¿no? Santiago capítulo 4 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿no? La humillación es la actitud de humildad, de someternos a Dios y depender solo y exclusivamente de Dios, ¿no? No tenían humildad, por el contrario, ellos estaban viviendo como ricos, enriquecidos. Y Pablo está haciendo el contraste, ¿no? Dice, bueno, yo pienso que Dios a ustedes los tiene como ricos, como fuertes, ¿no? Y a nosotros nos tiene como pobres, somos los últimos, somos despreciados. Ahora, si vos lo ponés en una balanza con las palabras del Señor Jesús, la bienaventuranza que estuvimos viendo los domingos, decís, ¿cuál se parece más a Cristo? ¿Lo que estaban haciendo los corintios, enriqueciéndose, saciándose, viviendo como reyes? ¿O lo que estaba viviendo Pablo? No tenían hambre, estaban desnudos, no tenían dónde dormir, no tenían morada fija, dice, ¿no? Fueron abofeteados, golpeados, insultados, maldecidos. Y Pablo da una lista de cosas que él estaba viviendo, ¿sí? Por amor de ellos, y ellos estaban en otra. Ellos estaban viviendo vida de reyes, ¿no? Y no solamente ellos, estaban siendo orgullosos, como te decía, y te dejo un mapita acá de Corinto, ¿no? Corinto era una ciudad esplendorosa, era un puerto. Corinto unía todo lo que era Grecia del Sur y Grecia del Norte. Por ahí tenían que pasar todo, la mercadería, las personas importantes. Acordate que en esta época estaban los filósofos importantes, ¿no? Platón, Sócrates, no sé cuál estaba vivo en este año, pero estaban y eran contemporáneos, ¿no? Contemporáneos de Jesús también ahí en Grecia. Y tenían que pasar por ahí, había filosofía, había dioses, Afrodita, Apolo, el dios, no Apolos. Y esta ciudad estaba en auge, ¿no? Se hacían los Juegos Olímpicos, era la segunda sede de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y ahí estaban ellos enriquecidos,
con mucha capacidad para aprender, porque también pasaban personas que venían de Alejandría, que eran las bibliotecas más grandes del mundo en esa época, donde estaba la cuna, el epicentro de la sabiduría, y lo que tenían que tener y teniendo todo, no lo tenían, que era humildad, ¿sí? Humillación. Eso es muy importante para un hijo de Dios, poder vivir con humillación, ¿no? El Señor desprecia la soberbia, pero da gracia a los humildes. Eso me va a servir y me va a ayudar a poder servir con amor y generosidad, me va a ayudar a reconocer mis errores, a poder crecer en la fe. El máximo ejemplo de humillación es Cristo, obviamente, ¿no? No hay mayor ejemplo que el del Señor Jesucristo. Después Pablo va a utilizar su propia vida como ejemplo, pero basándose en Cristo, y eso lo vamos a hablar ahora en un ratito. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si todo recibiste, ¿por qué vives como si no lo has recibido? Esa es la gran pregunta que le hace Pablo a los Corintios, ¿no? Entonces vimos en primer lugar lo que deseaban tener, ¿no? Sabiduría, para sobresalir, para alimentar su propio ego. En segundo lugar vemos que deberían tener y no lo tenían, que era humildad, ¿no? Y Pablo va a poner ahí el ejemplo de los servidores, los que están ahí remando en contra de la corriente, en contra del mundo. Pero ustedes, ricos, ustedes reinan, ¿no? Y eso es una bofetada muchas veces para nosotros, que preferimos vivir en nuestra comodidad, acumulando cosas para nosotros. Pero, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Tenés salud? ¿La recibiste? Hay otra versión que dice, ¿qué tienes que no se te haya dado? ¿Tenés trabajo? Se te fue dado. ¿Tenés una familia? Se te fue dado. ¿Tenés talentos? Se te fueron dados. ¿Tenés dones? ¿Sabés quién los da? El Señor. ¿Sos salvo? Se te fue dado. Por gracia, ¿no? ¿Estás haciendo las cosas bien? Porque Pablo ahí en un momento dice, yo no temo que me juzguen porque no tengo mala conciencia si vengo haciendo bien todas las cosas. Pero después Pablo va a decir, ¿no? En Efesios, que las obras Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Estás haciendo bien las cosas? ¿Estás siendo obediente? Se te fue dado. ¿Por qué te glorias de algo que recibiste? ¿Te está yendo bien en el trabajo? Se te fue dado. ¿Pudiste cambiar el auto? Se te fue dado. ¿Estás pasando un buen tiempo de salud con los niños? Se te fue dado, todo se te fue dado. ¿Tenés una hermosa iglesia? Se te fue dado. Se te fue dada, ¿no? Y yo pensaba en qué cosas puntuales podemos aplicar esto en esta semana, ¿no? A los jóvenes que van a ir a jóvenes involucrados, y probablemente alguno que otro gane porque tiene alguna capacidad, alguna facilidad de hablar, de poder interpretar. Se te fue dado. ¿Qué te distingue? ¿Qué sos mejor? Se te fue dado. Y muchas veces vivimos como los hermanos ahí en Corinto, ¿no? Y la base de todo, Pablo va a decir también en 1 Corintios 13, es el amor. Porque nos falta amor, porque pensamos en nosotros mismos, ¿no? Ahora va a decir, no, pero yo amo a mi hermano, yo estoy dando. ¿Y quién te amó primero? Cristo, se te fue dado, ¿viste? Y cuando vos cambiás ese chip en tu mente y empezás a ver las cosas como Pablo está preguntando ahí, realmente hay muchas cosas que deberíamos cambiar en nuestra vida, ¿no? Y en tercer lugar, yo te decía en primer lugar, lo que deseaban tener, lo que deberían tener, pero en tercer lugar es lo que tienen, ¿no? Fíjate lo que dice el versículo, que lo voy a anotar ahí, 14 y 15 del capítulo 4. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados, porque aunque tengáis 10.000 ayos, que es decir, maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ahora ellos no tenían sabiduría, ahora ellos tenían que tener humildad y no la tenían, pero lo que sí tenían era el Evangelio y lo despreciaban, ¿no? No estaban viviendo conforme al Evangelio, ¿no? Ese Evangelio que para los judíos era piedra de tropiezo, tropezadero, porque les daba vuelta la cabeza, para los gentiles era locura, para los griegos era un idioma extraño, ¿no? Y lo acusaban a Pablo de qué estás hablando, estás poseído por los demonios, qué es esta nueva ciencia, qué es esta nueva sabiduría, decían, ¿no? Y ellos lo tenían el Evangelio. Y muchas veces vivimos así, ¿no? Vivimos limitados teniendo todo, porque tenemos todo bajo la perspectiva espiritual, bajo la esfera del amor de Dios. Tenemos el Evangelio. En el versículo 16 dice, Pablo mismo va a decir, ¿no? Dice, por tanto os ruego que me imitéis. Y ahí yo te pongo una vez más, la última, la palabra. ¿Sí? Imitéis
mimetés, que viene de mimetizarse, ¿no? Y para poder mimetizarse un animal, por ejemplo, un camaleón tiene que estar sobre la hoja, tiene que estar sobre la rama, tiene que estar cerca, ¿no? Y Pablo dice, bueno, imítenme, mimetícense en la obra. ¿Y cómo me voy a mimetizar si no estoy cerca? ¿Cómo me voy a parecer a Cristo si no estoy cerca de Cristo? ¿No? Y ahí con uno de los chicos estuvimos estudiando y se venía en la mente el versículo de 2 Corintios 3:18, que dice, por tanto todos nosotros, o nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor, como por el Espíritu, ¿no? En la medida que nosotros pasemos tiempo con el espejo de la palabra de Dios, nos vamos a ir de gloria en gloria transformando en la misma imagen de la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Es Cristo, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cuánto tiempo estoy pasando con el Evangelio? Porque a veces pensamos que el Evangelio es son pasos, ¿no? Un plan de salvación que se lo tengo que dar a otro, ¿no? El Evangelio es aquello que te salvó del pecado, que te salva del pecado y que te va a seguir salvando, te preserva, ¿no? Juan ahí cuando está en Apocalipsis, frente a los ancianos, y dice, y vi un cordero como inmolado, y voy a decir, pero ¿cómo puede ser si es en el futuro, es en la eternidad? Porque eternamente la cruz hizo la obra, ¿no? Nos ha salvado de las cosas pasadas, nos guarda de los pecados presentes y nos resguarda de las cosas que van a venir. Tenemos el Evangelio y tenés muchas bendiciones en Cristo. Tenés muchas bendiciones, muchas veces vivimos esperando las bendiciones, ¿no? Y están acá las riquezas. El Señor ya nos ha dado, Colosenses dice que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ya estamos en el reino de su amado Hijo, somos hijos de Dios. Tenemos dones espirituales, tenemos cosas dadas por Dios. Pero yo te animo que en esta semana o lo que queda de esta semana, este versículo pueda estar ahí en tu mente. ¿Qué te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué vivís como si fuera que no lo recibiste? Te puedo asegurar que la palabra de Dios puede hacer una obra en tu vida en ese sentido. En mi vida lo está haciendo. Este versículo viene casi todo el tiempo a mi mente. Y bueno, espero que haya sido de bendición este tiempo con la palabra de Dios. Oramos y ya terminamos. Padre, te alabamos porque sos bueno, Señor, y nos vemos reflejados en la vida de los hermanos de Corintio, de esta iglesia, Señor, que tenía bastantes problemas, pero que en tu gracia, Señor, pudieron recibir exhortación y amor por medio del apóstol, que los ayudó a ver qué es lo que ellos deseaban, qué es lo que debían tener y qué es lo que tenían, Señor. Ayúdanos a verlo de esa manera. No tenemos nada si no es por vos, Padre. Ayúdanos a vivir de esa manera también. Dejo este tiempo en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz
What is the